¿Está grabando? Sí. Y compartir pantalla. Y derivar. Diferencial. Compartir. Ahí estamos. Y seguimos más con el mismo tema. Esperen. Ahí estamos. Recta tangente a la gráfica. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Espero que estemos todos, ¿sí? El tema de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Nosotros, de hecho, ya vimos en realidad esta curva graficada, esta función f de x, ¿sí? Donde en un punto dado, acá en realidad, insisto, esta es una foto que saqué del libro de Novelli, ¿sí? Porque creo que a veces queda, yo puedo escribir la recta tangente 10.000 veces, pero no sé si relacionan cuál es la recta tangente. ¿La recta tangente de qué? Insisto, la recta tangente es en un punto dado que la nueva bibliografía, acá a todo momento, si ustedes miran, habla del punto C, C, C. ¿Está bien? Entonces, esto básicamente sería la letra C, a la que hace referencia ahí en lo que es la teoría y de hecho las ecuaciones que ustedes tienen acá escritas. Entonces, si nosotros miramos esta función, marcamos el punto P con su C y su respectivo f de C, que obviamente sería más o menos acá, f de C, ¿está bien? En la imagen, f de C, la recta tangente a la gráfica, esta es la recta tangente a la que hablo mucho, si todavía hay alguno que no entendió, tangente, que no entendió desde que arranqué dando derivadas, ¿sí? La recta tangente a la gráfica de esta función en este punto C, ¿sí? Se representa con esto que tengo acá, ¿está bien? Ahora, esto que tengo acá, obviamente como cualquier recta, va a tener una pendiente que ya vimos que es, la pendiente es la derivada de esta recta en este punto, sea el que hago referencia acá, en este punto dado. ¿Está bien? Bien, obviamente este punto C al que estoy haciendo referencia tiene que ser un punto en el que la función que sea derivable dentro de esta función. Entonces, acá tienen las definiciones, que bueno, más allá de la definición, la recta tangente a la gráfica de una función igual a f de x, que sería esta función que tengo acá dibujada, la curvita, en x igual a c, es la función lineal que mejor se aproxima a la función en torno a este valor c. ¿Está? Bien. Vamos a seguir. Acá estamos. Sigamos, dije. Ahí está. Bien. Acá tengo un ejercicio para que entiendan qué es lo que nosotros vamos a hacer o ustedes tienen que hacer cuando hablamos de la recta tangente o en los ejercicios que ustedes vean. El ejercicio 2, que es, insisto, desde la práctica, dice, escribir la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes funciones. Bueno, acá solamente puse un punto en los puntos indicados. Graficar utilizando un software la función y la recta obtenida. Les sugiero que lo usen, va a ser mucho más fácil y aparte para que se vayan acostumbrando. A mí me dan como dato mi función, que es i igual a e a la x, y cuál es el punto x sub 0. Fíjense que acá la misma persona que escribió toda la teoría con el c, obviamente le llama, el valor c es x sub 0, no importa quién sea, si le llamamos z, x sub 0 o c, ¿está bien? En este punto dado, llámenlo como quieran. Lo que sí, tengamos en cuenta también, cuál es la recta, la ecuación de la recta tangente que yo estoy buscando, que la traje acá, ¿sí? La copié acá nuevamente, ¿está bien? ¿Sí? Donde esto puede estar
adelante sumando o puede estar sumando atrás, es lo mismo, ¿eh? Entonces, vamos a correrlos a ustedes de acá de vuelta. No me molesta tener, ahí está. Yo lo que tengo que encontrar es esto, entonces miro, primero, ¿qué me dice? F de x sub 0. ¿Quién es f de x sub 0? Vale 0 el x sub 0, ¿no? F de 0, es esto que tengo acá, ¿está bien? Ya que estamos, vemos, ¿cuánto vale f de 0? Y bueno, f de 0 voy y lo reemplazo en mi función, acá, que voy acá. F de 0, que así ustedes lo calcularían aparte, no lo escribí, lo iba a hacer mentalmente, pero más vale escribámoslo. F de 0, ¿qué es? Agarrar en mi función, que es e a la x, y reemplazar a la x por ¿quién? Por 0, porque me dice f de 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1, ¿sí? Este 1 que está acá es el 1 que está acá escrito, ¿sí? Bien, insisto, acá está sumando adelante, acá están sumando atrás, da lo mismo. Otra cosa que tengo que calcular, ¿cuál es la derivada en este punto x sub 0? Bueno, ahí hago un paso intermedio. Primero, ¿cuál es la derivada de mi función? Miro mi función, es e a la x, voy y busco en la tablita, ¿cuál es la derivada de e a la x? Es e a la x, ¿está bien? Y después, no me pedía esto puntualmente, me pedía la derivada en este punto 0. Entonces, la derivada es e a la x. Bueno, bien, y x vale 0 es e a la 0, que también vale 1. Este 1 que está acá, en todo caso lo voy a marcar con otro color. Este 1, no lo marqué. Este 1 que está acá, este 1 que está acá, justamente es este 1 que está acá, que salió de hacer este cálculo. ¿Está bien? ¿Sí? Es esto. La derivada en 0. Bien, sigo. Y otra cosa es x menos x sub 0. Bien, el x que tengo acá, primero el x queda tal cual, menos x sub 0. Me lo dan como dato el x sub 0, ¿vale? 0, ¿sí? Reemplazo x menos 0, y acá lo único que me falta hacer son las cuentas de 1 por x, obviamente acá este 1 se va, y x menos 0 me queda x más 1, bueno, la ecuación de la recta tangente en este punto, no es para cualquiera, en este punto, ¿sí? Es esta que tengo acá. Si lo tengo que graficar, justamente, ¿quién es el punto que me dice x igual a 0? Bien, acá tengo yo, el 0 marcado, ¿lo ven? ¿Sí? Y de hecho, acá está marcado también en el gráfico, justamente acá, en este punto, que estoy acá tocando bien fuerte, en ese punto es donde la recta se aproxima bien, lo toca acá, digamos, a la curva, y nada más. Acá, si yo lo podría ampliar un poquito más, se separaría la curva de la recta, porque solamente se van a tocar en este punto, ¿sí? Bueno, eso es con mayor o menor dificultad después en otros ejercicios es que le piden. A veces le dicen tener en cuenta que es paralela a la recta o a la tal cosa. Bien, tienen que saber qué significa que dos curvas sean paralelas, dos rectas sean paralelas, tienen la misma pendiente. Es decir, todo eso son cosas que lamentablemente tienen que tener al tanto, insisto, de elementos o de mate 1 para poder hacer estos ejercicios. Bien, sigamos entonces. Acá. De vuelta, tengo el mismo dibujito, ¿sí? Tengo la curva acá, la recta tangente, ¿sí? En este punto, insisto, que puede ser CX, llámenlo como quieran, ¿sí? En este punto es donde se toca la recta tangente, ¿sí? Acá en este punto, con respecto a la curva. Entonces, si tenemos en cuenta un incremento en el X, este incremento, cuando hablo del incremento y les marco quién es el delta, un incremento delta X, este delta X estamos hablando justamente de un incremento en el eje de la X, en la variable independiente. Este es el delta X, acá sería el que se refiere.
¿Está? Sí. Pasaría esto que yo tengo acá, justamente del punto C o X sub 0 a C más el delta X, que sería acá, en el punto X que tengo acá, que es lo que dice acá justamente, ¿sí? Y en la imagen, cuando hablo de la imagen, estoy hablando de el eje Y. En la imagen, más o menos esto viene por acá, justamente fíjense que el incremento ¿quién es? El delta F, ¿está bien? El delta de la función, el delta F. La diferencia va a ser, acá en primer lugar, esto sería el F de C, que no está marcado, pero bueno, vamos a marcarlo, ¿sí? El F de C, que sería acá, que coincide con este punto C o X sub 0, vamos a ponerle C, y el incremento acá en la imagen justamente tiene que ver o está representado por el delta F. Este delta F, justamente, ¿qué va a ser? Va a ser el F de C, el C no quiso hacer, más el delta F. Delta F, ahí está, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde estamos? Sigamos, ¿sí? Sí, bueno, esta misma diferencia se calcula, pero usando la recta. Cuando digo de usar la recta, estoy hablando de la recta tangente en este punto C, ¿sí? Fíjense que el delta F no coincide con el diferencial que tengo acá. ¿Ves que acá dice una D minúscula? Bueno, esto se llama el diferencial F. Entonces, si esta diferencia, como la calculé acá, ¿sí? La calculé acá, la hago sobre o teniendo en cuenta la ecuación de la recta tangente, en realidad vamos a denotarlo con el diferencial F. Si bien acá se nota un error bastante grande, esto es un error de R, ¿sí? Un error bastante grande, a medida que yo me voy acercando, ¿sí? Me voy acercando acá, por ejemplo, el X va tomando valores cada vez más cercanos al C. Este error va a ser cada vez más chico. Es más, me acerco un poquito más, ¿sí? Y el error va a ser más chico. Y así sucesivamente hasta decir que ese error en realidad es prácticamente insignificante. Por eso, a ver acá. Por eso, ¿dónde está la? Acá, perdón. Por eso, cuando yo hablo de este delta F, ¿sí? Digo que va a ser igual a la derivada de la delta F, no, perdón, diferencial F va a ser igual a la derivada en el punto C por el delta X. Ya me estoy confundiendo todo, ¿sí? Todo esto que está acá, en realidad, que no me voy a poner a deducir, pero quiero que entienda de dónde apareció este diferencial F, ¿sí? Que es teniendo en cuenta la recta tangente también en ese punto, es todos los pasos que les escribí acá. Esto, ¿sí? Y ven que justamente en conclusión digo que el diferencial F es igual a la derivada, ¿sí? En la derivada de esta recta tangente, es decir, la pendiente en el punto C por el delta X. Les pido en realidad que toda esta explicación de toda la fórmula y eso está básicamente de dónde sale. Pero, de hecho, quiero que entiendan este delta F, digamos, creo que se visualiza mucho mejor todo acá en el mismísimo gráfico. ¿Sí? A ver si está acá escrito esto. Si no, sí. Acá igual les puse la definición en realidad del diferencial de la función, que el diferencial de la función es lo que nosotros escribimos como el diferencial, creo que está más adelante, el diferencial de f, que es lo mismo a escribir el diferencial de f de x, ¿sí? Y en el peor de los casos, el peor de los casos no, pero no se usa mucho, es el diferencial de y. No se usa, al menos no lo usa muy poco en lo que es la teoría. Pero sepan que estas tres formas es la forma de simbolizar o de escribir el diferencial de la función.
Entonces, este diferencial de la función no es más ni menos que el incremento de la ordenada de la recta tangente, este diferencial f que vieron recién en el grafiquito, que aproxima el incremento de las imágenes de la función delta f. Esta delta f hace referencia a la curva. Este diferencial f hace referencia a la recta, ¿sí? Esto justamente es lo que se llama el diferencial de la función s. Es decir, es lo que más se aproxima a la diferencia, ¿sí?, en la imagen. ¿Está? Bien, y acá les escribí, de hecho, el diferencial f, que sería, si ustedes miran la gráfica, va a ser la imagen, vamos a volver para atrás, ven f de c más delta x, es lo que está escrito acá, es este que está escrito acá arriba. Bien. Menos el f de c era el que estaba escrito abajo. Acá ven que dice es prácticamente igual. Esto hace referencia a la curva. Es prácticamente igual si hago el mismo cálculo, pero con respecto a la recta, ¿sí? Esto sería la curva, o la gráfica, o de la curva de la función me refiero, pero para que me entiendan, esto es la curva, y esto es la recta tangente. ¿Y por qué digo prácticamente igual y no puse un igual, a pesar de que después hacemos abuso de notación muchas veces? Porque en realidad está ese mínimo error, ¿sí? Pero bueno, prácticamente lo tomamos igual, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Después, bueno, justamente se puede calcular el diferencial. Acá es lo que dice, lo que está con las palabras, perdón, con toda esta simbología. Se puede calcular el diferencial de una función para cualquier posible valor de la variable independiente, y de sus incrementos, ¿sí? Si poniendo que vamos acá a ver para que se entienda que me dan una función f de x definida esta, y tengo que calcular el diferencial, este diferencial, que tengo que calcular el diferencial de la función. Obviamente me dicen que justamente era prácticamente lo mismo que lo haga sobre la curva, ven que es prácticamente lo mismo, el error era mínimo, por lo tanto lo que voy a hacer es calcular teniendo en cuenta esto que tengo acá, ¿sí? Entonces el diferencial de la función, ¿qué me dice? ¿Qué es? El diferencial de mi función, ¿sí? Mi función f de x, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de x. ¿Estamos? Me la da a mí como dato. Calculemos el diferencial de la función esta. Bien, el diferencial de la función va a ser el diferencial de la raíz cuadrada. ¿Y cuál me dice a mí que es el diferencial de la raíz cuadrada? Esto. Esto. Es la derivada, ¿por quién? Por el diferencial de x. Ay, se me fue y a usted lo voy a mandar acá. Bien. A ver, esperen que cambie el color. Esto. Esto que tengo acá es lo que estoy usando, ¿eh? Ahí está. Uy. Entonces, me dice, el diferencial de mi función es la derivada, ¿sí? En ese punto C, por el delta x. ¿Está bien? Entonces, la derivada de, ahí viene otra cosa, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Está bien? Por el delta x. Bien, fíjense que acá depende de que yo conozca quién es ese x, ¿sí? Va a depender de la variable x y también del delta x. ¿Está bien? Obviamente, si a mí me dan calcular el diferencial en tal punto, bien, tal punto me refiero al valor ¿cómo se dice? Al valor de x, listo, voy y lo reemplazo. Pero para que vean que justamente el diferencial de una función, ¿sí?, se calcula de esta manera, con la derivada y por el delta x. Bien. Y de hecho, tengamos en cuenta que lo puse acá, esto que está acá, diferencial de x igual
¿sí? Por toda la aproximación y que hicimos al delta x. Miren una cosita. ¿Qué pasa si tengo esta función? Otro ejemplo. F de x, que es un caso particular. Tengo f de x es x. Bien. Me pide calcular el diferencial de mi función. El diferencial de mi función, ¿cuál va a ser? El diferencial de x. ¿Quién es x? Es x, es esta, ¿eh? ¿Estamos? Y el diferencial de mi función me dice, es la derivada de x igual a 1, es esta, por el delta x. En conclusión, llegamos a que el diferencial x es igual al delta x. ¿Estamos? Bien. Estos ejemplos los saqué porque estaban buenos, pero ahora vamos a hacer los ejercicios. Para hacer los ejercicios, espero haberlo puesto por allá. Acá lo vuelvo a repetir, lo pasé en limpio. El diferencial de la función es la derivada por, en vez de poner, insisto, por delta x, directamente pongo diferencial x, ¿sí? Y es más, yo podría, en el caso de que este diferencial x sea distinto de 0, ¿por qué me interesa que sea distinto de 0? Porque la estoy poniendo en el denominador, ¿eh? Podría calcular la derivada de la función, ven que acá dice la derivada de la función, si despejo acá. Si yo despejo este diferencial x, lo paso dividiendo, entre comillas, para el otro lado, fíjense que me dice, la derivada de la función es igual al diferencial de la función sobre el diferencial de x. ¿Sí? Que esto tranquilamente podría decir diferencial de y sobre el diferencial de x, ¿sí? Distintas formas de escribirlo, ¿eh? ¿Sí? A ver, acá. Menos mal que traje alguna de las funciones y no me las olvido también. En el ejercicio 5, no hice todo, hice algunos, de calcular, me pide calcular el diferencial de las siguientes funciones. Me dan esta función en el ejercicio A. Tengamos en cuenta, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Esto que tengo acá. Entonces, yo sabía, acá, esta que tengo acá, yo sabía que el diferencial de la función, ven que acá dice diferencial de f de x, bueno, es diferencial de la función, es lo mismo, está escrito ahí al lado. Yo sabía que es igual a ¿quién? A la derivada por el delta x o el diferencial x. Ven que acá también les escribí, ¿está bien? ¿Sí? Todo lo que hice el lío de fórmulas adelante, en la anterior, lo traje acá. Entonces, a la hora de calcular, vamos de vuelta, pasémoslo en limpio. El diferencial de esta función, tengo que saber derivar esta función. Para saber derivar esta función, chicos, de vuelta, traje, ¿sí? De la tablita, la derivada del logaritmo natural de x. ¿Quién es? Es 1 sobre x, ¿sí? Es 1 sobre x, pero no tengo x peladito, tengo 2 menos x. Entonces, aplico la regla de la cadena derivando después lo que está acá adentro. ¿Está bien? ¿Y cuál es la derivada de 2 menos x? Es menos 1, que es este menos 1 que tengo acá. ¿Se entendió? Primero derivo toda la función logaritmo natural de algo. ¿Cuál es? Es 1 sobre ese algo, ¿sí? Por, no tenía el x servidito, tenía ese algo es 2 menos x, por regla de la cadena estoy usando, la derivada de 2 menos x, que es menos 1, ¿sí? Entonces, me queda, insisto, la derivada, que es todo esto que tengo acá, ¿sí? La derivada era esto que estaba tratando de calcular, por el diferencial x o el delta x, por el diferencial x, pausa. ¿Sí? Para poner todo en función de los diferenciales x. ¿Sí? Bien. Vamos con el b. Me dice, calcular el diferencial de esta función, y igual a 3 a la raíz de x. Bien. Para poder derivar esto, de vuelta, traje esta
esta que tengo acá, que es la de la tabla. Esto es a la x, que no tengo a la x pelado, pero bueno, por lo menos saber la función general, que es a la x. ¿Cuál es la derivada de a la x? Es a la x, a la algo, por el logaritmo natural de a. ¿Lo vieron? Eso, aplicando esta propiedad. Ahora, no tenía solito la derivada de s. Ay, desgraciado. No tenía la derivada de a a la x solito. Tengo una raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz cuadrada de x? Todo esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, todo esto que tengo acá es, correte, esperen que no me deje escribir, es todo esto que está acá. Es la derivada de la función, ¿sí? Lo que está casi todo en rojo es la derivada de la función por el diferencial x, ¿sí? Bien, fíjense que básicamente el secreto es saber derivar. Vamos con otra función. Si ustedes tienen y igual al logaritmo a la quinta, miren dónde está esto, de 1 menos x, les aclaro, porque muchas veces se escribe así, pero esto es lo mismo que tener el logaritmo natural de 1 menos x, todo, todo, y dale con la gira para la izquierda, todo a la quinta. Ojo que ese 5 abarca esa exponente de todo el logaritmo, ¿sí? No solamente del argumento. Entonces, vamos a ir a hacer otro color. Si yo tengo que derivar eso, miro, ¿qué tengo acá? Tengo algo elevado a la quinta. Cuando digo algo elevado a la quinta, sería usando esta propiedad. Algo elevado a la quinta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bajo el 5, adelante, como es este 5 que tengo acá, y a ese exponente 5 le resto 1. Entonces, fíjense que en vez de decir 5, acá que dice 4. ¿Sí? Lo pueden escribir de esta forma o de esta otra forma, el exponente. Bien. Ahora, eso con respecto a la función que tengo acá de potencia. Pero no tenía no tenía x a la quinta. Tenía algo más complicadito que el x a la quinta, ¿sí? Tenía la función logarítmica. Y la función logarítmica la tengo que seguir derivando con la regla de la cadena. Imagínense que recién derivé esto, como si fuese un x a la quinta. Ahora, tengo que derivar esto que tengo acá en violeta, el logaritmo de algo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de algo? Es lo que yo uso acá, ¿eh? Esta. Es 1 sobre ese algo. Bien, el 1 sobre ese algo es esto que tengo acá. ¿Sí? Insisto, y a su vez, no tengo logaritmo natural de x. Tengo el logaritmo natural de un algo que es 1 menos x. Y ya que estamos, para que se entienda, vamos a cambiar y vamos a poner verde. Uy, ¿me fui? ¿Qué hice? Tío. Bien. Chicos, ¿dónde están ustedes? No sé a dónde me fui, ¿eh? ¿Qué quieren Se que les sigue diga? viendo, profe. No sé qué. No sé qué hice. Ponga escape, capaz Yo que no con veo escape nada puede ahí, salir. Ahí no veo nada. Algo me acerqué como mucho. Y de hecho, ¿qué tengo acá? Mm. La regla de derivada. Esto vamos a cerrar. Pero no, ahí Acá está. no se ve No, ya nada, está. Mercedes, se ve todo. Ahora sí volvió. Ahora sí. No, Volvió. porque me acerqué mucho al margen y apreté y me metí en otro archivo que ustedes yo no se los compartí, perdón. Y Ahora se no ve. estaba acá, estaba acá. Buenísimo. Sigamos. Todo por querer cambiar de color, pero entiéndanme que, ahí estamos, que estaba por derivar este argumento del logaritmo, ¿sí? Que es 1, la derivada de 1 menos x, que es este menos 1 que está acá. ¿Estamos? A ver, y vamos de vuelta, por las dudas. Con el celeste, ¿sí?
derivé la función como si fuese x a la quinta. De la función x a la quinta me quedó como esto que tengo acá. Imagínense el x a la quinta, ¿cómo se deriva? Bajo el 5, que es el 5 que tengo acá, y a ese x, que no es x, es todo este lío, lo elevo a la cuarta, ¿está bien? Después, con el violeta, fíjense que derivé la función que estaba ahí adentro, la que le seguía para adentro, que era la función logarítmica. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de algo? Está acá escrito, es 1 sobre ese algo. Y ese 1 sobre ese algo es 1 sobre 1 menos x, ¿no es cierto? Y después, en verde, derivé el argumento del logaritmo, porque yo no tenía un argumento x lindo, tenía 1 menos x, es lo que derivé acá. A todo esto, yo estaba calculando, chicos, el diferencial de mi función, ¿sí? No se olviden de ese detalle. Yo estaba calculando esto, el diferencial de mi función. ¿Qué me dice? ¿Qué es? La derivada de mi función, que es todo ese lío que tengo acá, ¿sí? Por el diferencial x. ¿Está bien? El diferencial x es el que me quedó, está acá escrito. Lo que pasa, no se olviden de lo que nos pide el ejercicio, porque a veces uno se pone a hacer mucho lío, le cuesta tanto derivarlo encima, se pierde y esto, pero bueno, no nos olvidemos que me pedía el diferencial de la función, que era la derivada, que todo este lío, por el diferencial x. ¿Estamos? Del ejercicio 5 nada más hice el ABCD, si no me equivoco. Tienen más ejercicios para calcular diferenciales o donde entra en juego el tema del diferencial. Bien. Vamos a arrancar con la derivación implícita. A ver, todo este lío de diferenciales, que de hecho acá me aparece escrito, sepan que el diferencial de una función, ¿sí? Como nosotros vimos recién, en realidad me da alguna herramienta para poder calcular una derivada, como sería el caso de esta, tener que calcular esta derivada, donde la expresión o la relación que existe entre estas dos variables, las variables son la x y la y, no está dada en forma explícita, como venía siendo anterior, sino que se da en forma implícita. Cuando yo digo se dan en forma explícita, esperen, en forma explícita es y igual a f de x, ¿sí? Esto es en forma explícita, como veníamos viendo hasta recién. Ejemplo, y igual a x al cuadrado más 3, por decir algo. Acá la relación que existe entre las dos variables es explícita, entonces puedo derivar como antes. Ahora, fíjense que no tengo limpito despejada la y, sino que la relación justamente que existe entre ellas es implícita. Entonces, este diferencial que tengo, que venía, que justamente metimos en juego antes, es el que de alguna manera me va a poder permitir calcular la derivada cuando tengo una relación de este tipo, ¿sí? Que justamente es la derivación implícita. Entonces, otro detalle, ¿sí? Nosotros vimos la derivada que la anotábamos así, ¿sí? Que de hecho es lo mismo al diferencial y sobre diferencial x, que tranquilamente, pero lo vamos a usar así como está, porque de hecho en el ejercicio creo que dice calcular y prima, que es igual a esto. Pero nosotros hasta ahora y en la teoría, ustedes los tienen escrito todo momento como df, ¿sí? Al diferencial y, pero yo ya les marqué que era lo mismo que dx. Es lo mismo, ¿sí? df, si mi función era y, es de y, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Entonces, bueno, podemos usar el concepto diferencial en esta ecuación diferenciándolos miembro a miembro. Cuando digo es diferenciándolos miembro a miembro, vamos a cambiar el colorcito. Acá tengo un miembro, ¿sí? Que es este. Y acá tengo el otro miembro, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces los diferencio, digamos, de alguna manera
los derivo por separado. Fíjense que yo acá escribí, mi idea es derivar y al cuadrado, es decir, el primer miembro. Entonces, derivo esto, ¿y qué sería? La derivada de i al cuadrado es 2i diferencial i. Si ahora derivo el otro miembro, sería este. Es la derivada de x al cuadrado más i, que es lo que escribí acá, igual, ¿cuál es? La derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 1 es 0, directamente escribí 2x por el diferencial x. Que esto fue lo que hicimos en el ejercicio 5 recién, calculando los diferenciales. Bueno, acá es lo mismo. Estoy haciendo el ejercicio 5 para un miembro, digamos, y para el otro miembro. ¿Se entiende? Pero acá hay algo, me dice, supuestamente esto es igual, por eso se lo remarqué tanto este igual, ¿sí? Entonces, si son iguales, esto es igual a esto y esto es igual a esto, puedo decir que esto mismo es igual a esto otro que tengo acá, ¿sí? Que fue lo que escribí. 2i por el diferencial i igual a 2x por el diferencial x, ¿sí? Ahora, si me interesa, no perdamos de vista qué es lo que me está pidiendo calcular. Si me interesa calcular i', acá, me interesa calcular i', que me da como dato, ojo que el i', no te olvides que es el diferencial i sobre el diferencial x. Si me interesa eso, directamente tengo que juntar los diferenciales de un lado, indistinto a la izquierda o a la derecha, y el resto al otro. Entonces, pero ojo, no cualquiera para cualquier lado. Me refiero, el diferencial i tiene que estar en el numerador y el diferencial x en el denominador, ¿sí? Entonces, dejé el diferencial i a la izquierda y pasé, entre comillas, dividiendo el diferencial x. El diferencial x quedó acá y pasé, entre comillas, el diferencial i, el 2i para el otro lado, ¿sí? Entonces, acá tengo lo que me pedían. Ahora, toda la explicación de dónde sale, y yo les voy a explicar qué es lo que hace uno automáticamente, pero es la explicación de dónde sale, porque si yo les digo automáticamente ponen esto, encajan esto, y es como que tampoco ni siquiera es pedagógico, pero esto es lo que se ve. Miren ustedes, acá, vamos no me queda otra que escribirla, no la hubiese copiado de antemano, pero no me di cuenta de este detalle. Tengo lo que me pedían, acá está, me pedían calcular i' de esto que tengo acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ponen ustedes a derivar? Después de toda la explicación que le di, que sería la correcta, pero ustedes, o es más sencillo lo que les voy a explicar. Cuando ustedes derivan a la izquierda por un lado y la derecha del igual por otro lado, ¿sí? Entonces, cuando derivo el i al cuadrado y a mí me piden calcular el i', ¿sí? ¿Sí? Donde me interesa, obviamente, este i' no lo voy a tener servido, si hacía todo este lío tenía los diferenciales. Bien, a mí me interesa calcular el i'. ¿No hay una forma más sencilla de hacerlo? Y sí. Cuando tengo que derivar, el i al cuadrado derivo 2 por i, ¿está bien? La derivada del i al cuadrado. Y como estoy calculando en función o me interesa el i', automáticamente uno dice, si derivo la i, donde derivo la i, encajo el i', ¿sí? Igual, pero lo que pasa es que no es muy pedagógico decir eso. El x al cuadrado lo derivo, que es 2x, no pongo ningún x' ni nada por el estilo, porque yo estoy derivando, queriendo calcular el i', y la derivada de 1, que es 0, que no se escribiría, pero bueno, sepan que existe. Entonces, esto, si lo paso en limpio, es 2 por i, 2i por i' igual a 2x. ¿Pero qué me piden? ¿Quién era el i'? Entonces, el i' es igual a ¿quién? A 2x, ¿sí? Dividido 2i. Que después, si quieren, pueden... 2i, perdón,
Si quieren pueden simplificar los dos y en definitiva les queda X sobre Y, ¿sí? Bueno, esto es como uno lo resuelve y de hecho es como ustedes lo van a ver resuelto después y como muchos los explican, cuando derivan la Y le encajan el Y'. Bueno, tiene toda una explicación, no es que sale de la galera, ¿estamos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de los que de hecho tengo acá copiados, ustedes se tranquilan, y me parece que fue uno de los que corregí, Fer, de estos. Me pide el ejercicio 6, derivar esto que tengo acá. Esto. Miro y la relación entre las variables es implícita, justamente, no tengo una relación explícita como tenía antes, y me dice calcular el Y'. Entonces, bueno, tengo que derivar esto. ¿Qué voy a hacer? Todo paso a paso, porque van a tener, de hecho, otras cosas metidas. Vamos a calcular primero la derivada de este producto, ¿sí? La derivada de este producto, que me decía la regla de derivación del producto, es la derivada del primero, el primer factor. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x, ¿sí? Por el segundo sin derivar, es decir, el segundo tal cual está. Escribo y. Más el primero tal cual está, que sería este x al cuadrado, por la derivada de y, que ¿quién es? 1, ¿sí? Y como derivé y, le encajo ahí el y', para que me entiendan, este y' que tengo acá. Todo esto es la derivada del primer término que marqué, ¿sí? Más, vamos a cambiar de color. Vamos a derivar este otro término. ¿Qué dice? Tengo otro producto, por eso lo separo así. La derivada del primero. La derivada del primero es la derivada de x. Es 1, ¿sí? Por el segundo, es decir, por y sin derivar. Es esta y que tengo acá. Más, por la regla de derivación del producto. El primero tal cual está, que sería la x que tengo acá, por la derivada de y, que es nuevamente 1, que uno no la pone para no hacer lío, por y', ¿sí? Porque estoy derivando la y. Más que no le escribí la derivada de 1, que ¿quién es? 0, por eso no se escribió. ¿Y esto se deriva? ¿Lo que tengo acá? Sí, también se deriva. Es más, les voy a mostrar, porque si después ustedes llegan a mirar la clase, por más que espero que presten atención, y digan, esto también se derivaba. La derivada de este 0 es 0. ¿Está bien? Se deriva. Bien. Sigamos. Sigo con el ejercicio. Ahora paso un poco en limpio. Paso en limpio en realidad dejando los términos que tienen y', porque yo estoy buscando este y', chicos, a todo esto, Los términos que tienen y', los dejo a la izquierda, ¿sí? X cuadrado por y', más x por y', y el resto lo mando para el otro lado. Y si despejé bien, esto pasa como menos 2xy, y esto pasa como menos y, que es lo que está acá a la derecha. Insisto, como quiero ver o despejar quién es el y', necesito sacar factor común y para todo esto pasarlo dividiendo como hice acá. ¿Se entendió? A ver, yo creo que esta es la forma que resuelven todos los ejercicios, cuando derivan el y le encajan el y', por ejemplo, pero bueno, tiene toda una explicación, un razonamiento de diferenciales. Y cuando aplican esto, cuando la relación entre las variables no es explícita, es decir, están todas metidas, como quien dice, en un lío terrible, ¿sí? Es una relación implícita. Y vamos de vuelta. Yo trato de usar quizás términos, ya no sé ni lo que digo, chicos, términos no tan técnicos para que ustedes entiendan, pero la palabra justa y todo, obviamente, la van a leer en la teoría y van a poder entender más de lo que, por cómo, lo sencillo que quizás les expliqué yo sin tanta vuelta de palabra. Veamos un último ejercicio de derivación implícita. No veo nada que distinto. Me dan esto para derivar, ¿sí? Y calcular esto que tengo acá.
arrancamos. Vamos primero con otro color. ¿No quieren? No quiero cambiar de color, acá. La derivada de e a la x, chicos. Si ustedes miran la tabla, la derivada de e a la x es esta misma e a la x. ¿Sí? Sigo, cambiamos de color. Vamos con el azul. La derivada de menos, que el menos lo pongo acá, y al cubo. La derivada de y al cubo es bajar el 3 delante, ¿sí? Delante de esto, y al exponente 3 restarle 1 por y al cuadrado, por y prima. ¿Está bien? No se olviden de esto. Igual. Bueno, me ponen un igual en el medio, pero yo sigo derivando. Vamos con el violeta. La derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? 1. ¿Sí? Y la derivada de el marrón, vamos con este. La derivada de y es 1 por el y'. ¿Se entendió? Derivé cada término, cada miembro de un lado del igual y del otro lado del igual. ¿Vamos? Sí. Sigamos. Acomodo un poco. A ver, acomodéla así. Primas, los términos con y' a la derecha. Da lo mismo. Fíjense que esta y' es esta que tengo acá. Y el menos 3y al cuadrado por y' es el que pasó acá sumando. ¿Está bien? Y el resto de los términos los junté a la izquierda por una cuestión de que, nada, por una cuestión de comodidad de signos, que así me queda positivo acá. Entonces, como quiero despejar la y', saco factor común y' ¿de quién? De 1 más 3y al cuadrado, ¿sí? Que eso justamente como está multiplicando, después, entre comillas, pasa dividiendo para el otro lado. Y ahí tengo el y'. ¿Se entendió? Del ejercicio 6, insisto, yo hice 2 nada más. Ustedes tienen que seguir resolviendo porque, vamos de vuelta, son muchas cosas juntas de ustedes ahora para poder resolver esto tenían que saber las reglas de derivación. Poco las saben también. Bien, vamos al ejercicio 7. No sé ni qué hora es. Hallar la recta tangente. Acá me está mezclando ya el tema de encontrar la recta tangente a la curva y me dan esta curva, ¿sí? Donde la función veo que la relación entre las variables es implícita. Entonces, creo que había hecho el ejercicio 2, donde era muy fácil encontrar, de hecho, derivaba muy fácil y encontraba la ecuación de la recta tangente. Bueno, acá es lo mismo. Tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente, pero me dan para derivar esto, que no es tan lindo. Pero lo que sigo buscando, como en el ejercicio 2, es esto, chicos, ¿eh? No se olviden de eso. ¿Está? Bien. Me dice en el punto 2 menos 1. Paso en limpio esto. ¿Qué tengo? Que el punto x sub 0 es 2. Y el f de x sub 0, que me lo dan como acá esto, si quieren lo llaman y sub 0 o f de x sub 0, es menos 1, es dato. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Insisto, encontrar quién es f de x sub 0, quién es la derivada en x sub 0 y quién es, bueno, todo esto. ¿Estamos? Entonces, vamos por parte. Vamos a derivar. ¿Quién voy a derivar? Esto que tengo acá. Entonces, derivo esto me refiero, ¿eh? La D es de derivar esto. La derivada de esto, ¿a qué va a ser igual? Este producto, tengo un producto, es la derivada del primero me refiero a la derivada de x al cuadrado, es 2x. Por el segundo tal cual está, por y al cuadrado tal cual está. Más regla de derivación del producto. El primero tal cual está, que es el x al cuadrado, por la derivada de y al cuadrado, que es 2y por y'. ¿Está
¿Está bien? De esto no se tienen que olvidar. Igual, a la derivada de 4. ¿Cuál es la derivada de 4? 0. Bueno, acá directamente hice el despeje. Lo que me interesa que vean es quién es I', esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Y para qué quería el I'? Porque necesito calcular esta parte, justamente que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, tengo que calcular I' en X sub 0 e Y sub 0, me dan estos dos valores, lo reemplazo, solamente reemplazar. ¿Quién es Y? Lo que me dan de dato, menos 1. ¿Quién es X? Lo que me da de dato, 2. Es decir, es menos, ojo los signos, es menos 1 sobre 2, un medio. ¿Está bien? Entonces, ya tengo la pendiente. Un medio que tengo acá, sería esto que estaba buscando. ¿Está bien? Un medio por el X es el X, ya quitamos, lo completamos acá, ¿no? ¿Y quién es el X sub 0? 2. Me lo dan como dato. ¿Está bien? ¿Y quién es el f de X sub 0? Es el Y sub 0. O lo calculan y le da lo mismo, menos 1, o directamente no hacen ningún cálculo y lo reemplazan acá, e insisto, es menos 1. ¿Sí? Bueno, todo esto que tengo acá escrito, obviamente más lindo, es lo que está acá. Pero yo quería que vean quién es cada uno. Ese menos 1, este menos 1 es el primero que está ahí escrito, que es el f de X sub 0, o el Y sub 0, lo mismo, más un medio que es la pendiente que calculé acá arriba, por X menos 2. Hago la distributiva, sumo, y justamente esto que está acá en amarillo es lo que me pedían, que es la recta tangente. Es la misma recta tangente que me pedían en el ejercicio 2, pero la forma de derivar acá es implícita y en el ejercicio 2 es explícita. ¿Se entendió? Se me cruzan las palabras, chicos, ya, ¿eh? Bien, y creo que el 8. ¿Qué es esto? ¿Tienen otro ejemplo? No sé ni qué hora es. Porque me falta la segunda derivada, chicos, ¿eh? No. 11:30, profe. Vamos para la segunda derivada. Les dejo este ejercicio, obviamente el 8. No sé si lo van a copiar. Esto igual hasta lo voy a subir a la clase, ¿sí? Lo van a ver todo resuelto. Insisto, igual les vamos a subir los ejercicios resueltos aparte como hicimos en la semana anterior, ¿sí? Me pide directamente calcular el diferencial X sobre el diferencial Y. Lo único, justamente les aclaro, es eso, porque fíjense que está al revés. El hecho de que esté al revés, le voy a escribir lo del ejercicio 7 o lo que me pedían en el otro ejercicio. Me pedían el Y'. ¿Y quién era el Y'? El diferencial Y sobre el diferencial X. ¿Está bien? X. Ahora, el diferencial X sobre el diferencial Y es lo que les escribí yo justamente acá en amarillo. El X'. Entonces, cuando derivan, ojo, yo lo hago así porque me piden el X'. Cuando derivan y están derivando una X, van justamente a meter la X', como hicimos antes con la Y. Bien. ¿Ven que está la X'? ¿Qué es lo que después voy a despejar? Que era la idea. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Ojo con lo que piden. En este me pedían al revés. ¿Sí? Y voy a pasar a las derivadas segundas, sucesivas, mejor dicho, pero nada más nosotros llegamos a ver las segundas, que es un tema, por suerte, un poquito más, creo que más tranquilito, ¿sí? La definición la tiene exactamente en la teoría, insisto, pero, a ver, para que me entiendan qué es una derivada segunda. Nosotros cuando derivamos una función f de x, ¿sí? Esta, como quien dice, era mi función original f de x, y la derivo, ¿sí? Y yo lo escribía, si a esta la derivo, ¿qué me va a quedar? F',
de x. ¿Está bien? Ahora, si yo tomo a esta función, que sería la función derivada, como para decir, esta es mi función original, la quiero seguir derivando, claro que se puede derivar, es una función, más allá que obviamente era mi derivada primera. Y esta es la segunda derivada. Y si a su vez tomo a esta función, como si fuese la original mía, la quiero seguir derivando, siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque ya me veo que todo cero, la puedo derivar y me queda la tercera derivada. Y así puedo seguir sucesivamente derivando cuantas veces quiera y pueda. En realidad el cero se puede seguir derivando, está mal dicho que no se puede derivar, porque la derivada de cero es un número real y es el cero, pero digamos que se me sigue repitiendo. A eso iba, no iban a ser distintas. Entonces, acá la definición dice, en general, si la función original es esta, ¿sí? I igual a f de x se indica con I igual a f de n. Este n es la cantidad de veces que uno, ¿sí?, va a derivarlo. En el ejercicio 9, ahí me pide calcular las derivadas segundas. Si no hay ningún ejercicio que pida más seguir derivando, pero por la duda sepan que sí se puede seguir derivando. Entonces, me dan para derivar esta función, esta que tengo acá, I igual a x por e a la x. Para que me entiendan, la relación que hay acá entre las variables es explícita. Entonces, puedo derivar, no tanto lío como veníamos haciendo recién con el tema de las implícitas, ¿sí? Entonces, bien, la derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? A la derivada de este producto, ¿eh? La derivada de este producto es la derivada de x, que es 1, que no lo puse, que estaría acá, por el segundo tal cual está, el segundo es el e a la x tal cual está, ¿sí? Más el primero tal cual está, que es esta x que tengo acá, por la derivada del segundo. La derivada de e a la x también es e a la x, ¿sí? Ahora, si me dice calcular la derivada segunda, tengo que derivar esta que era la primera, tengo que derivar esta misma, ¿eh? Si esto está muy desordenado, tengo que acomodarlo un poquito, hacer un poquito de limpieza, como quien dice, para poder derivar más fácil, para poder seguir derivando más fácil. Entonces, vamos con la segunda derivada. Ven que acá dice un solo tilde, o apóstrofe, no sé cómo se llama, y prima, uno solo. Acá es y prima prima. Esto me indica la segunda derivada. Entonces, vamos a derivar esta. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Bien, vamos a cambiar de color para no hacer lío con eso. Y ahora, en azul voy a derivar esto, ¿sí? Vamos a derivar esto, que coincide exactamente con esto mismo. Entonces, tranquilamente podría repetir lo que me quedó acá arriba. Pero vamos a hacerlo de vuelta, no se preocupen. La derivada de x, que es la derivada del primero, es 1, por eso no lo escribí, por el segundo tal cual está, que es e a la x, más el primero tal cual está, que es x, por la derivada de e a la x, que es e a la x. A ver, si quieren lo dejan así, y si no, lo pueden sumar. ¿Qué pueden sumar? Tengo una manzana, más una manzana son 2 manzanas, ¿sí? Ojo con lo que suman en todo caso. Si no, no sumen nada y lo dejan así. Pero en el caso que de repente tengan que seguir derivando, tienen que saber acomodar un poquito estas cosas. ¿Está bien? Entonces, e a la x más e a la x son 2e a la x. Y esto lo dejé tal cual. ¿Se entendió? ¿Qué es la segunda derivada? Es seguir derivando la primera que ya había derivado. Vamos a ver otro ejercicio más. Calcular la segunda derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, no se olviden que esto es un producto. La derivada del
del primero, que es la derivada de x al cuadrado, es 2x. Por el segundo tal cual está escrito. El segundo tal cual está escrito está acá. Menos, este menos en realidad habría un paso en el medio. Esperen, ¿eh? Lo vamos a ir haciendo acá al costadito. Es 2, recién expliqué esto, 2x por e a la menos x. ¿Está bien? Es lo que tengo acá escrito. Estamos aplicando la regla del producto, entonces no quiero confundirlos. Es más, ¿sí? Más el primero tal cual está. ¿Quién es el primero tal cual está? Más x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, ¿qué es esto? Si a ustedes les hace lío escribir ahí, hacen acá al costadito, en un cálculo auxiliar ustedes mismos, ¿cuál es la derivada de esto? Eso fue lo que me pregunté y quiero escribir acá después de este por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto? Bien, entonces la derivada de esto, porque a su vez tiene una derivada en cadena, es la derivada de e a la x en general. No tengo e a la x en general, ¿eh? ¿Por qué? Tengo e a la menos x, ¿sí? Entonces, primero derivo e a la x, ¿sí? Por, ahora derivo el menos x que tengo acá, por menos 1. ¿Sí? Entonces, esto que quizás dije, bueno, lo hago aparte porque va a ser un lío, porque tiene una derivación aplicando la regla de la cadena, lo hago aparte. Pero sencillamente es e a la menos x, que fue lo que calculé ahí, por menos 1. ¿Sí? Es esto, lo que copié de acá. Bien, entonces, de acá viene este menos que yo me trabé. Va, no es que me trabé, pero justamente es más por menos, es el menos este que está acá. ¿Está bien? X cuadrado por e a la menos x. ¿Sí? Eso es la derivada primero. De hecho, si yo lo dejaba así, quizás me hace lío porque tengo un producto de 3 números. Entonces agarro y lo paso en limpito así. Vamos a hacer la segunda derivada. Bien, la segunda derivada. Me dice, hay que derivar esto que tengo acá. ¿Cómo derivo esto que tengo acá? Obviamente, si ustedes lo miran, no es automáticamente esto que tengo acá. Entonces, la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada es igual a ¿qué? Derivemos primero esto, chicos, eso que está en rojo. Tomamos 2x, ¿sí? 2x juntitos. No se olviden que al ser una constante, una de las primeras reglas de la tablita, de reglas de derivación, era la constante, el producto de la constante que estaba acá multiplicando, ¿sí? Entonces, la derivada de 2x, ¿quién es? 2. ¿Está? Por el segundo tal cual está. Por el segundo tal cual está. ¿Sí? Aplicando la regla del producto es más el primero tal cual está, que es 2x, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, si ustedes miran, por suerte, ya la tengo acá hecha, limpita. Pero se las voy a escribir así tal cual para que vean, después si hay alguno distraído, ¿qué es esto así? Lo pongo tal cual. Es la derivada de e a la menos x que tengo acá calculada. Es e a la menos x por menos 1. ¿Sí? Menos. Bueno, este menos, si quieren cambiar de color, para no hacerles lío, si quiere cambiar de color, vamos con el violeta, vamos a derivar esto que tengo acá. Pero ojo,
vamos a derivar esto que tengo acá, pero como tengo un menos adelante, pongo un gran paréntesis, porque todo lo que venga atrás le va a cambiar el signo. Y hacemos lo mismo. Es la derivada de este x cuadrado menos por e a la menos x, ¿sí? Justo esto que tengo acá, ¿pueden darse cuenta que es la función que tenía originalmente? Entonces, ¿puedo copiar directamente todo esto que tengo acá? ¿Sí? Entonces, por menos, paréntesis, todo eso que tengo ahí arriba. Es 2x por e a la menos x, a la menos x, más, porque es un producto esto, x al cuadrado, por e a la menos x. Se los copio tal cual para que vean de dónde salió. Obviamente lo podría haber acomodado, sí, por menos 1. Y cierro el gran paréntesis, ¿sí? Ahora, si ustedes acomodan esto, un desastre escrito, si ustedes acomodan esto, se suponen que llegan a toda esta expresión que tengo acá. A esta, ¿eh? A todo, a la derivada segunda que está escrita. ¿Sí? ¿Se entiende? Después hagan el trabajito de acomodar esto y ver si realmente llegan a esta expresión que está acá. Y les insisto, por las dudas, aprendan a acomodarlo por si les llegan a pedir la derivada tercera. ¿Está? Y el último, que creo que es el último, no molestamos más, fíjense que ustedes en la plataforma, de hecho, cuando les subamos las soluciones, van a aparecer directamente esta solución y capaz no tienen idea de dónde salió esto. Bueno, sale de hacer todo esto paso a paso. Vamos con el último ejercicio. Me dan la función logaritmo natural de x más de 3 sobre x. Bien. Tengo que calcular la derivada primera de este y después la segunda. Así que, ¿cuál es la derivada? Insisto, acá faltan un montón de pasos quizás en el medio. La derivada primera de esto. La derivada del logaritmo natural, ¿se acuerdan qué era? Era 1 sobre todo el argumento del logaritmo. Por las dudas, esta es la raya de fracción principal, que está a la altura del igual, ¿sí? Ahora, no tengo servido el logaritmo natural de x, tengo todo este lío. ¿Y este lío qué es? Un cociente. Entonces, tengo que poner por, seguir la regla de la cadena y escribir la derivada de este cociente. Vamos a derivar aplicando la regla de la derivada de un cociente. ¿Qué me dice? Derivás primero el numerador, la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada de x, que es 1, ¿está bien? Y la derivada de 3 es 0. 1 más 0 sería 1, ¿sí? Por el denominador tal cual está, es decir, por x. Menos, ¿sí? El numerador tal cual está, paréntesis, x más 3, ¿sí? Por la derivada del denominador. La derivada del denominador es la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Bien. Sobre, perdón, cierro paréntesis, sobre el denominador al cuadrado. Cierro el paréntesis. ¿Sí? Ahora, esto, si tengo que escribir la segunda derivada, más vale que lo acomode, porque la verdad que termino más trastornada de lo que soy para derivar esto así tal cual está. Entonces, primero, esto que tengo acá, que está escrito con 2 barras de fracción, escribo con una sola. Es el inverso de eso que estaba ahí escrito. Entonces es x sobre x más 3. ¿Está bien? Bien. Acá voy a acomodar
1 por x es x, ¿sí? Y acá hago la distributiva me refiero, saco el paréntesis, chicos, y me queda menos x menos 3, ¿sí? Sobre x cuadrado. ¿Se va entendiendo ahí? Para no hacerles lío, porque voy a simplificar cosas, simplifico con otro color. Acá hay un por, ¿sí? Acá hay un por, entonces puedo simplificar esta x con una de las x que está acá abajo. Y después tengo x menos x, 0x ahí. Entonces, en definitiva, fíjense, ¿hice algo mal, Fer? Ah, no, está bien, está bien. No, no, acá no simplificó por eso. En definitiva, me quedó como resultado menos 3 sobre x más 3 por x. Yo simplifiqué las x, que hubiese sido lo más lógico para hacer la derivada segunda. Y de hecho acá si hago la distributiva, me va a quedar x cuadrado más 3x, ¿sí? Pero, y a su vez le meto la x que yo simplifiqué, ¿sí? Justamente me queda el x al cubo más 3x cuadrados. A ver, voy a seguir. ¿No está mi...? Sí, No. puede quedar como resultado la última que le pusiste. Sí. Entonces, así chicos, es más cómodo. para que quede claro, la primera, que se ve un poco encima me equivoco, no quiere cambiar. Chicos, en definitiva, que es lo mismo, es lo mismo, y prima, ¿qué me quedó? Menos 3, miren esto, menos 3 sobre x cuadrado, si hago la distributiva, ¿sí? X cuadrado más 3x. ¿Sí? Y ahora tendría que derivar nuevamente esto, porque me pide la derivada segunda. Pero esta derivada segunda, tal cual está, es en base, que es lo mismo, porque si uno después simplifica las x y eso, llegamos todo a lo mismo. Pero si yo quiero derivar esta, claro que se puede derivar esta. Voy en búsqueda de esta segunda derivada. Y acá viene el temita. ¿Aplico el cociente? ¿No aplico el cociente? Y en realidad no tiene mucho sentido aplicar el cociente. ¿Pero por qué no tiene sentido aplicar el cociente? Porque uno tiene, ¿sí? Tiene en el numerador una constante. Entonces miren lo que pasa. Lo voy a aplicar el cociente, pero para que vean que no tenía sentido y voy a llegar a lo mismo que si no lo hubiese aplicado directamente c sobre x, que está en la tablita. ¿Cuál es vamos a aplicar la regla del cociente entonces? ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada del menos 3 es 0, ¿sí? Por el denominador tal cual está. Digamos, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Tiene sentido? No sé. Si están más cómodos con esta forma, la hacen de esta forma. Si no, menos de la regla del cociente. El numerador tal cual está es menos 3. Ojo con los signos, no hagan lío. Por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, traten de seguirme, es la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿está bien? Por más la derivada de 3x, que es 3 más 3, entonces, ¿sí? ¿Está bien? Todo esto sobre el denominador, perdón, al cuadrado, más al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, 0, por lo que sea, se va esto, 0. ¿Y acá qué me queda en definitiva? Menos 3. Con este menos me queda 3 positivo. Y ya hago la distributiva para escribirlo más resumido. 3 por 2, 6x.
más 3 por 3, 9. Uy, 9. Sobre lo mismo, el denominador s al cuadrado. (3x) todo al cuadrado. Y si tengo que seguir derivando, y bueno, agarro la más simplificada, la más sencilla para seguir derivando. ¿Por qué me quedo distinto a esto? No son distintos. Si ustedes multiplican tanto arriba al numerador como al denominador por la x que yo había simplificado, ven que yo acá simplifiqué esta x con esta x, me queda exactamente el mismo resultado, tanto en la primera derivada como en la segunda derivada. A ver, cada uno lo hace como quiere. Yo simplifiqué porque creía que era más lógico siempre tener algo más sencillo, más simplificado. ¿Está? Uy, ¿y ese mamarracho lo hice yo? ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que no haya nada más. Ya tiemblo. Bien, vamos todavía. No, descartar todo. Uf, bueno, dejar de compartir. Estoy viva.